Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio en La Ruta con Víctor Hernández. Bueno, en esta oportunidad quiero decirle que La Ruta con Víctor es donde tratamos las problemáticas locales, nacionales, hasta internacionales del acontecer. Aquí es un espacio, una serie de planteamientos, discusiones y opiniones que llevaremos en cada episodio. Para este episodio contamos hoy nada más y nada menos con un personaje icónico de nosotros de Puerto Plata, pero sobre todo a nivel nacional. Es un patrimonio de Puerto Plata. Damos la bienvenida en La Ruta con Víctor al querido, el doctor Alfonso Crisóstomo con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Saludos a ustedes, saludos a los ciberoyentes. Bueno, estoy ya en la ruta. Hay una canción de Imán Rivera que dice: quítate de la vía, Perico, que ahí viene. Yo estoy en la ruta, así que abran paso que va el querido. Don Víctor, lo primero que quiero es agradecer la participación. Segundo, felicitar a la Iglesia Cristo Redentor, allá arriba por la zona de la organización Montemar, es decir, por los maestros. Porque están de aniversario de fiesta patronal empezando hoy, y sencillamente pues definiendo la semana que ellos duran en esto. Lo segundo, agradecer que el Papa quitó del medio al obispo Soria porque era un proetiano que lo que estaba promoviendo la vaina contraria. Y por último, un proetiano. Sí, así es. Y por último, decir que la comunidad de Los Olivas tiene 12 días sin agua. Atención a la dinastía Durán. Digo, a Tommy Durán, que tiene sin ¿Cómo agua. fue la dinastía Durán? Durán, sí. Él es el cabeza de esto. ¿Pero por qué será? Donde quiera me suena eso. No porque los Durán, la dinastía Durán. Son duros. Pero nada, señores, el querido es un patrimonio difícil siempre con el pueblo, en lo social, allá, con los de a pie, como decimos. Humildemente. Hay algo que nos llama la atención, querido, y es su nueva sección, no sé, lo que, ¿Sí? lo que es la olla del querido. Explíqueme lo que es la olla del querido. Bueno, usted sabe que el pueblo a veces el lenguaje muy técnico, tanto en economía como en ciencias jurídicas y demás, no siempre lo interpreta. Pero cuando usted va a la parte llana, a la parte gráfica, a la parte práctica, la gente lo interpreta. Por ejemplo, hay la palabra olla del verbo hollar, ese no es el mío. La palabra olla, en este caso sustantivo, de utensilio de cocina. Sí. En la olla, En la olla yo coloco una serie de ingredientes que tienen que ver con diferentes áreas del quehacer humano y entonces sobre todo de consumo o uso humano, y ahí le voy mostrando a mi pueblo: miren, esta cosita hace 5 años costaba esto y ahora cuesta el doble, esto costaba tanto y ahora cuesta el triple, esto costaba tanto, cambiamos para jodernos. Entonces ahí termino con el asunto aquel. De manera que es una muestra económica de cómo andaban los precios en aquellos tiempos de la medicina, de la parte eléctrica, de ferretería, de comida, de diferentes rubros, hasta la energía eléctrica la comparo, y sencillamente pues ahí la gente queda edificada de cómo anda. Y utilizo ejemplos un tanto, digamos que rudimentarios. Por ejemplo, si yo llevo el papel de baño que costaba 20 pesos y cuesta 30, yo decía, tendré que volver a la tusa. Si yo me comía 3 plátanos y ahora el plátano está a 25 con camino a 30, entonces yo digo, ay, en vez de 6 trozos que querido se metía, se está metiendo 3 porque hay que disminuir la vaina. El limón, bueno, hago limonada sin limón porque al final está a 25. Entonces esa cosa yo la comparo y a la vez genero situaciones jocosas que a la gente le atrae. O sea que usted... Es por capítulo que lo doy. Claro, usted hace una concienciación. Sobre todo práctica, aplatanada, material aplatanada, sencilla, de lo que tiene que ver con la parte de la recesión, de la parte de la carestía. Que el de a pie pueda entenderlo, digerirlo. Así es. Cierto que sí. Y a propósito de canasta, pero eso con su anuencia, Sí, vamos a recordar a los que hacen posible este podcast. Claro, sin ellos no hay vida. Señores, y en la canasta no puede faltar la pizza más sabrosa de Puerto Plata, que es nada más y nada menos que la pizzería San Jorge y Panadería, en la Manolo Tavares Justo y en el Camino Real. La tradición de Puerto Plata en pizza, la pizzería San Jorge. Y por supuesto, en materia de salud, la farmacia Cristal y el consorcio, el circuito de farmacias We Care, la que nunca duerme. Farmacia Cristal, ahí frente al hospital, y en varios puntos, en San Marcos, en la Luis Ginebra, por allá saliendo a Puerto Plata, en Sosúa, donde quiera hay una Cristal cerca de ti, la que nunca duerme. Y en materia de cooperativismo, la más solidaria es Codepop, la cooperativa de ahorros y créditos
de la provincia de Puerto Plata, que es tuya, es de aquí. Acércate a Codepot, 809-261-7758. Y por supuesto, Bilofa, soluciones energéticas, energía renovable. Deja que el sol pague por ti. Estamos aquí en Puerto Plata, te acompañamos y hemos realizado diversos proyectos. Te puedes comunicar al 809-224-5105. Comunícate conmigo porque estamos contigo en Puerto Plata. Y CEINTA, Centro Integral de Taekwondo. Más que defensa personal, formación humana. Así que visítanos en la calle Separación, esquina 12 de julio. CEINTA, más que defensa personal, formación humana. Y bien, entonces, querido, precisamente de la canasta y todo lo que usted describía, hoy tenemos una canasta sobre casi 50,000 pesos. Sí, sí. Y se está hablando ahora mismo de los que trabajamos, ¿no? La indexación de los impuestos. Cierto. Explíquenos cómo está la canasta y qué es eso de la indexación para que nuestros seguidores lo entiendan. Correcto, con mucho gusto. Bueno, lo primero es que hay una especie de tradición. En cada gobierno que gobierna PRM, PRD, el fenómeno de la recesión y la carestía y la escasez es como reaparece. Saludo para el difunto Jorge Blanco, desbarató la economía cuando gobernó. Vino el más descompuesto emocionalmente de todo, don Hippo Mejía, desbarató la economía con respecto a la canasta familiar. Y Abinader es una especie de piraña que no solamente incrementa, sino que hace descender el valor adquisitivo de la moneda. En este sentido, la indexación es un término de la economía que se colocó en el Código Tributario del año 92, que se hizo junto con el Código de Trabajo. O sea, ya es legendario eso. Eso es legendario. Entonces, el Código Tributario planteaba que si usted gana un salario, por ejemplo, de 50 hacia abajo, usted tiene que ser indexado. Indexado es, déjame libre del impuesto sobre la renta, porque yo gano muy poco y la canasta me traga todo. Correcto. Entonces, todo el que está ganando ahora mismo 50,000 pesos hacia abajo debía no cobrársele los 3, los 4, los 5, los 6,000 pesos que le cobra el Estado, que se lo descuenta de su salario como impuesto sobre la renta. Ahora mismo que 50. Y la canasta familiar está en 46. Por eso Omar ha dicho con usted, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que la indexación procede porque desde el 17 no se indexa, o sea, no se le quita el impuesto al salario de 50 para abajo. Ellos se quejaban entonces que si lo quitan, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Porque va a ser un faltante. Sí, hay un faltante que nunca debió faltar porque eso no era de ustedes. Ustedes saben que eso era del trabajador. En la medida en que se incrementaba la carestía y la canasta familiar, en esa medida había que ir año tras año quitándole el impuesto, indexando el salario para que el impuesto no se tragara una parte del salario. Proporcionar a la inflación, tú tienes que irlo ajustando. Obligado anualmente. Entonces se hicieron los locos. Abinader, que juró cumplir las leyes y respetar la Constitución, se le olvidó esa parte, su equipo económico mucho más. Tuvo Omar Fernández y la Fuerza del Pueblo que venía a recordárselo. Entonces es un crimen. ¿Sabe cuántos trabajadores públicos y privados? Porque no solamente para la nómina pública, la privada igualito. Como exacto, como la monjita, que ya entonces, ¿qué sucede? Que 750,000 empleados están afectados por este tipo de incumplimiento legal. Pero si usted calcula desde 17 hasta esta fecha cuánto nos han jodido a los que cobramos chelitos de 50 para abajo, significa que nos han estafado y por mucho. De manera que ese será un tema de la marcha que tendremos y ese es un tema que lo ha cogido la iglesia. Sí, señor, que lo ha cogido la iglesia. Los sindicalistas que estaban medio adormecidos por los cositas que uno es diputado y los otros tienen su pensioncita y otro diputado. Sí. Jacobo es diputado, Jacobo Ramos. Cierto, sí. Correcto. Entonces estaban adormecidos. Omar le ha dicho, despierten, porque los trabajadores están jodidos y ustedes no están pensando en ello. Y eso ha despertado la alerta nacional y hay todo un movimiento tendente a que se indexe el salario y que se le devuelva con retroactividad aquellos montos cobrados ilegalmente. Doctor Alfonso Crisóstomo, esta semana, precisamente el martes pasado, pues el país se apagó por más de 12 horas. Aconteció un blackout que ha sido un desastre. Se ha evidenciado muchas debilidades. Por ejemplo, uno de los medios de transporte masivos como el metro, tendiendo generadores precisamente de emergencia, nada funcionó, todo fue un caos. ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto? Mire, yo he estado evaluando el desempeño energético del PRM
y lo comparo cuando Hipólito, que Luis Abinader, muy poca gente sabe esto, era miembro del Consejo de Administración o directivo de la CDE, cuando Unión Fenosa. Luis Abinader era miembro del consejo, ganaba unos, de Hipólito. Sí, cuando César Sánchez era jefe de la CDE. Qué importante. Y ahí fue que se dieron hasta el 18 a Unión Fenosa el contrato famoso, porque aparentemente no tienen capacidad para operar. ¿Qué pasa entonces? Esto que está ocurriendo tiene sus precedentes. El primero es que debe haber un pacto eléctrico que el PRM se negó a firmar en los años 12-13 y cuando ganaron, entonces el PLD fue Noble y Leonel y le apoyaron el pacto eléctrico. Bien, luego viene la descomposición en facturación, donde han irritado al pueblo dominicano y han estafado, porque acuérdense, cuando Luis hace un año dijo, hay que devolverle al pueblo, ¿usted puede que facturaron el doble? Sí. A mí me llegó de 30 y mi factura de 6 y 7. Vamos a devolverle al pueblo como... Pero de los 500 planes que Luis ha inaugurado en su gobierno, le han funcionado 20, entonces eso se cayó. Estafaron al pueblo y sencillamente se quedó así. ¿Qué pasa entonces? Viene descuido de Punta Catalina. ¿Cómo? Dejaron que se acabara el carbón. Sí. Un Toñito, un moreno, más feo que yo, que hablaba pendejada en la oposición. El famoso Toñito. Toñito Almonte, que lo llevaron de paro. Sí. Dijo que no, que Punta Catalina era que no se veía en buste. Dejó acabar el carbón. No lo pidió a tiempo y ahí vino otro apagón, que no fue un blackout, pero fue un apagón parcial. Bien, viene el lío también de que, mira, le voy a contar esta anécdota. Una noche unos trabajadores de una empresa que es contratista llamada Sarita y asociado de Edenorte. Y cuando ellos mandaron a pedir como 3 instrumentos que estaban reparando un transformador por mi casa, dice un técnico, yo lo estoy yendo en la galería, dice, se tragó el PRM a Edenorte. Así lo dijo. El técnico contratista dijo, se tragó el PRM de Norte. Donde había 3 empleados, hay 14 y 15. A veces no encuentra silla donde sentarse. Aquí, Santiago y demás. El tipo le fue también a Cueto, el jefe de Norte, que sacó una casa de casi 120 millones por ahí por los cerros de Santiago, cerca de Candevi, donde hubo la boda del amigo de Abinader. 120 millones. Una casa, el señor Cueto. Y lo premiaron de Norte a Corazán. Más cuarto todavía, porque es el jefe político del PRM a nivel provincial. Sí, en Santiago. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Viene el otro desaguisado, la carencia de instrumental. Usted pedía un transformador, pues yo pedí un contador y duró 4 meses para instalarme, porque ni eso tienen. Usted pagándolo. Usted pagándolo. Entonces, un empresario que quiere iniciar un negocio, lo mío es para un apartamentico, un sótano en mi casa, pero un empresario que quiere iniciar un negocio y le duran 4 meses instalar la energía, es un absurdo. Atenta contra el desarrollo empresarial. Luego viene la tapa del pomo, que es exactamente el apagón general. Y ellos habían mentido, ellos sabían lo que venía. Aquí en Puerto Plata se anunció que a la 2 de la tarde no habría luz. No, porque ellos dijeron aquí en Puerto Plata se anunció que ese día. Una cuchilla. Nada imprevisto. Que un técnico nada imprevisto. Se equivocó. Aquí en Puerto Plata, ayer de Norte, a las 12 del mediodía, había comunicado que iba a haber un apagón. Aquí en Puerto Plata. Un mantenimiento, como siempre. Sí, o un mantenimiento. O sea, ellos sabían lo que venía. Consecuentemente, ese hecho, yo calculo que no solamente afectó la imagen del país, no solamente afectó al que está atrapado en un metro 2 horas, 1 hora, 3 horas, al comerciante que tenía los productos en el freezer, el problema del caos vial que se generó en el país, sino también la inversión extranjera. Llegó a un país donde de un pronto se apaga. Así no. Entonces, en esa parte, lo que yo estimo que le costó en términos económicos al país fueron cientos y cientos de millones. Y en términos políticos al PRM le costó de 150 a 180 mil votos ese evento. Entonces, porque es una cadena, no es un evento aislado. Y en ese propósito de cadenas, yo quiero que usted nos dé su lectura, ¿verdad? Su opinión, su punto de vista sobre, yo le llamaría la tragedia del SENASA. Explíqueme ese mareo. No, que vamos a inyectarle, que ya nosotros sometimos a la fiscalía. Explíquenos. Mire, el presidente a veces tiene salidas muy ligeras, pero que al final se le caen esas teorías. Yo no tengo cómplice. Bien, ¿qué pasa? Que el presidente, la primera vez que la Fuerza del Pueblo denuncia que SENASA está en la quiebra fraudulenta, el presidente lo que dice es, yo voy a inyectarle fondo. Él no dijo, hay problema de comportamiento ahí adentro, yo voy a inyectarle fondo. Es decir, que estaba cubriendo lo que le había dicho. Cuando ya explota por los programas investigativos que tenemos, a veces parcializados. Lo que yo decía era que como que la oposición quería que desafiliaran a millones de gente que ya habían afiliado. Con eso fue que salió. Y dijo, yo voy a transferirle fondos para darle vida. O sea, él no estaba hablando de fraude, aunque él se supone que sabía que había un fraude ya. Ese fue el mareo que usó. Ese fue el mareo inicial en la famosa semanal. Yo lo que quieren es desafiliar a 2 millones que hemos metido, pero yo voy a inyectarle fondos. Esa fue la expresión de Abinader.
¿Qué pasa entonces? Que había un fraude cuajado y el presidente tenía que tener conocimiento de esto. Al final, cuando el señor Jacín, que tiene un tigreaje que se le ve en la cara, dice, no voy a caer solo, se frena la vaina. El expediente no sigue la celeridad que se presumía que iba a haber. Eso. ¿Me entendió? Y reportaje y problemas y la oposición exigiendo y de pronto, Adoco exigiendo y de pronto hay una paralización. Parece que están haciendo una depuración de cuáles son los chivos expiatorios a utilizar. Estructurándolo para ver... claro, para el acto. ¿Me entendió? Y cuidar figura y salvar figura, porque ellos están en pelear el 28. ¿Y usted cree que un reality que hay en vivo... le queda chiquito a la vaina? La casa aquella, distracción. La casa aquella y la mansión y esa cosa pueden tener. Porque vimos unas imágenes de un asesor que cuando estaba entrenando lo que era el concepto del cambio. Entiendo. Dice que vamos a vender un cambio, pero no vamos a explicar el cambio. Ya entendí. ¿Tú no has visto eso por ahí? Sí, he visto algo. Lo cierto, don Víctor, y amigos ciberoyentes y ciberseguidores, que hay una especie de resistencia y reticencia a someter a todos los inculpados y los involucrados, porque probablemente, aunque sea por una manito, por un dedito meñique, atraten gente que están sentados en el Palacio Nacional. Siga. Y en ese mismo tesitura... Eso es materia para el día 30 de la marcha, también esa exigencia. En la ruta con Víctor, podemos destacar, señores, que en estos últimos meses, Estados Unidos está extraditando figuras del gobierno. No hay duda. De ese partido. No hay duda. Estamos sorprendidos, aunque ellos dicen como que ahora no se esconden, que ahora el que la hizo la paga, pero es Estados Unidos que viene la DEA, los especialistas a buscar, como dice, con una grúa. Cierto. Es muy selectivo, explíqueme eso. Mire, la expresión de que la hace la paga no siempre se da, porque yo he pedido pizza ahí en San Jorge y yo no le he hecho y la pago. Luego entonces tiene otro problema. ¿Cuál? Que no hay vaca sagrada, no, pero hay becerritos protegidos. Sí. ¿Por qué es posible que la vaca? No, pero becerritos. Entonces el PRM está en eso. Yo tengo una estadística de 90 y pico de casos. Y de los 90, 15 procesados. Y de los 15 procesados, 1 o 2 o condenados o absueltos. ¿Bien? Saludos para el hombre de IAD y para el hombre de la lotería. ¿Qué pasa entonces? Y para el de correo. ¿Qué pasa entonces? Que de ahí hay que entender que el PRM ha tenido un cover, ha tenido un cubridor para muchas de sus figuras que han caído 90 expedientes y 15 procesados solamente. ¿Qué pasa? ¿Dónde se evidenció que la corrupción, el ataque a ellos no era real? Cuando doña Miriam, del Ministerio Independiente, acaba de ser una empleadita de un consejo del PRM. Bien. Vuelvo entonces a narcotráfico. El asunto está en que lo demasiado hasta Dios lo ve. Y cuando hay tanta gente aportando dinero para un proyecto, porque he dicho, Abinader puede que no sea coautor del delito de narco, pero beneficiario, él, Eduardo Estrella, todos los diputados de Santiago y de otras provincias que todavía faltan. Saludos para la provincia del Maví. Entonces, ¿qué sucede? Que Abinader ha sido beneficiario desde La Vega con el famoso aquel que salió absuelto, ¿usted sabía? El hombre del helicóptero. El esposo de la jefa, el hombre del helicóptero, sí. Pero fue aquí lo de él. Sí. Los que están procesados es allá. Sí. Para que usted vea que el combate no es igual. Allá están en serio. Aquí están viendo a ver a quién cubrimos para que no se destape la cosa. Entonces, en ese sentido, creo que ningún partido en la historia había tenido tantos cuadros vinculados. Es más, le voy a hacer esta anécdota. Siendo yo diputado, se comentó que un diputado del PLD llamado Eddie Flores de Moca tenía comentarios vinculados a narcotráfico. Y Leonel y Daniel dijeron, no va en la boleta. Eddie Flores, acuérdese, pero aquí no, aquí lo colocan, lo premian, ganan, usan sus cuartos. A propósito de eso, aquí no han incluido a nadie por narcotráfico en el PRM. Estaba unas voces, unos ruidos ahí de una diputada, no sé, de la Romana, no sé, de allá del este. Sí, de la Romana. Que fue, como se dice, no prendía, no salía en las elecciones. Gobernadora de Luis. Internas, en la elección. Entonces, supuestamente Paliza fue en helicóptero y cambió el asunto, a pesar de que se habían quejado los compañeros que cómo iban a competir con ella, porque esa mujer era financiada por X o por Y. O sea, le creó conciencia de que el fenómeno se estaba dando, de que había demasiado cuarto a lo de ella. La impusieron, eso realmente me ha impactado. La impusieron, era una gobernadora de la preferida por Luis y por los Paliza, pero también esposa de un narco, pero también financiada. Lo que le digo es que esas son otras expresiones de gente
gente que quizá no sean narcos, pero son beneficiarios de los Aquí en cuartos de Puerto narcos. Plata, lo que le llamaban... Sí, Frico. El asunto de Landia. Sí, Y hay Fricolandia. muchas fotos ahí. Fricolandia. Vinculado por todos lados, señores, pero los cuartos que buscaba el famoso tipo que hoy su familia es enemiga de Luis y de PRM, es de Santiago, el que atraparon en Miami, Ajá. porque hay un detalle que voy a contar aquí también. Ese señor regó cuarto a todos los candidatos, empezando por el presidente. Pero oigan esto, ya Luis sabía que lo estaban esperando en Miami, no por instrucciones de los organismos investigativos de aquí, sino por allá, porque lo dijo el director de la DNCD. Cuando él se va, había hablado con Luis dos días antes y Luis no le advirtió que no viajara, que lo estaban esperando. Y lo jodieron, y la familia por eso tiene un encono histórico con Luis Abinader, porque traicionaron a un compañero que le financió el 80% de los cuartos que se gastaron en Santiago para ganar todas las sindicaturas, las diputaciones, la senaduría de Don Estrella, que dice muy serio, pero y la propia presidenta de la República. Querido, Y faltan más. Sí, no, esto es una Cuando yo vaya a situación- tomar Maví para allá, para la provincia de Cebo, posiblemente me encuentre con gente que vengan de camino. Saludos para el señor Zorrilla, senador repetitivo. Doctor Crisóstomo, Ujú. Puerto Plata ahora mismo, ¿no? Ya está quedando, hace años, ¿no? Ujú. Con el problema del agua potable cada vez más complicado. Se está metiendo más carga, más desarrollo inmobiliario que demanda más agua, más agua. Ahora esto con Punta Bergantín. Cierto. Usted ha creado Sí, señor. Un núcleo reivindicativo. un núcleo, está reclamando Así es. un acueducto, el famoso acueducto que tiene diseñado Caramba. en Jamagua al norte. Caramba, sí. Explíqueme Es el un corredor de- turístico, sí, un corredor turístico a nivel de agua. Mire, el problema acuífero es, digamos que, acuciante, porque no hay una cosa que le incomode más a usted. Usted puede amanecer hasta sin el café. Y el vecino te lo llama, el colmadero, mira, mándame un sobrecito de café. Pero cuando usted dice no tengo agua y el vecino dice yo tampoco, es compleja la cosa. Entonces el agua es un insumo delicadísimo para la existencia humana. Claro. El PRM, yo he dicho que no le ha colocado alcantarillado sanitario a un solo barrio. El PLD le aplicó en los tiempos de Leonel a 26 barrios. El PRM no ha hecho una planta de tratamiento. Entonces, por lo menos, señores, haga un acueducto. Esta es la provincia de Valencia. No ha hecho un solo proyecto habitacional. Leonel hizo 6 aquí. Sí, sí. No han hecho uno solo. Bien, porque aquel fue a mitad que lo encontraron que Danilo lo dejó en un 80%, el de Kosovo. El ¿cierto? Kosovo, sí. ¿Qué pasa entonces? Creamos ese núcleo, el obispo, quien le habla, el coordinador y una serie de dirigentes, no con fines partidarios, y sencillamente, pues, parece que nos hicieron caso y vino Abinader ahí en un acto tan solemne como es un consejo de gobierno o de ministros, ahí y en el pueblo, ahí lo prometieron, rehabilitación de Río San Marcos para poner los tipos del tramo Gurabo, que está muy bien hecho por el gobierno, Saneamiento. el saneamiento, y no se ha tumbado ni un árbol ni se ha colocado un bloque para hermosear el área. Y el acueducto, todavía no conozco ni siquiera el estudio medioambiental de impacto para poder hacer el acueducto. En ese sentido hay que establecer que hay una especie de parálisis y proyectos infraestructurales creciendo. Porque no solamente hablamos de Punta Bergantín, pero por supuesto, usted se va desde ahí de Playa Dorada para arriba y para pegando con Montellano, proyectos y proyectos y para acá abajo igual. Entonces, eso implica que hay un desfase entre el crecimiento infraestructural del pueblo y la respuesta del gobierno en materia acuífera. Así que, para no convocar a una protesta fuerte, traten de dar por lo menos el estudio medioambiental de que el acueducto va y va en serio. Doctor Crisóstomo, en estos momentos Puerto Plata, pues en este relanzamiento está de moda, ¿no? Por algo que está aconteciendo aquí, lo que es el proyecto Punta Bergantín, Sí. y sobre todo lo que tenemos ya hace un par de años, la meca de cruceros, o sea, una plataforma de cruceristas, de visitantes. Claro que sí. Iniciado en los gobiernos anteriores por y supuesto. promovido en este gobierno. Después Y de la Punta pandemia. Bergantín, le voy a dar un dato que usted no domina, quizás. ¿Sabe cuál es? La primera visión de que Punta Bergantín era explotable turísticamente la tuvo Leonel Fernández. Cuando hice proyecto Juan López, 500 apartamentos, porque yo estuve ahí con la Junta de Vecinos luchando para que hicieran apartamentos adecuados, luchando en mi gobierno, y Leonel construyó 500 apartamentos en Montellano, en Boca Nueva, para dejar a Punta Bergantín libre para inversión futura, para que usted vea lo que tiene el Ya olfato. tenía la visión. Claro, siga. En ese sentido, Puerto Plata, ¿no? Con este turismo de crucero, está desbordada, pero si no nos ponemos a tiempo Correcto. Y a tono. a corregir todas las debilidades que tenemos en el Sí. tránsito, las personas que asedian a los turistas, Sí. los desahuciados Sí, sí, de sí. estupefacientes Lamentablemente. en las calles, la contaminación también de esas cañadas en las aguas,
etcétera, etcétera. Ya hay amenaza de esas corporaciones cruceristas, por supuesto, en llevarse los cruceros a otros puntos del país. Claro. Es porque se está haciendo un puerto en Samaná y otro en Cabo Hay competencia y van a surgir competencias. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Cierto. Y en ese sentido, doctor Crisóstomo, ha acontecido, yo diría que es una espada, no una daga que se ha dado en Puerto Plata con el cierre abrupto de nuestro teleférico icónico del Caribe. ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto ante esa tragedia? El cierre por tercera vez en el gobierno del cambio. Este parece ser definitivo. No, este ha sido es más prolongado. Desbordado. Cierto. Entonces, oiga lo siguiente. El plan para que una provincia opere tiene que estar cónsono con los requerimientos. Por eso una vez asumimos regeneración de playa, planta de tratamiento, aplicación asfáltica, mejoría de la luz, emisario submarino, alcantarillado sanitario en los 26 barrios, mejoramiento del centro histórico, lo que tiene que ver con mejoramiento o realización del anfiteatro y, por supuesto, esa vez también se hermoseó el teleférico. Era un plan integral para decir Puerto Plata lista para recibir lo que venga en términos positivos. Hoy día hay un desfase. Hay un desfase porque hay áreas que son neurálgicas para que el crucerismo siga expandiéndose y la hotelería de habitaciones, que esa está prácticamente aniquilada. Ahí tenemos 3 hotelitos haciendo figureo y unos cuantos aquí, pero estamos languideciendo. Bien, entonces en ese sentido, don Víctor, sencillamente tiene el PRM que someterse a estudio la situación. Hay desfase, hay situaciones que no marchan al compás del crucerismo como está surgiendo y como está avanzando. Entonces, en ese sentido, llamo a que atiendan el asfalto, la delincuencia. Bueno, ahora mandaron un carrito para checar la zona histórica. La parte que tiene que ver con la propia energía eléctrica. Ya por lo menos la catedral se le va a dar unos fonditos que llegaron, pero han llegado. Bien, para mejorar que la catedral también es un atractivo. Acuérdense que lo que hizo Leonel, que unió el parque, que ahora es plaza, con la catedral y erradicamos el tramo de la Duarte. Eso significa que había una visión de hermosear el casco urbano. Acuérdese del Museo de Gregorio Luperón, que es otro atractivo turístico, porque ve a las guaguas cómo se paran. Entonces eso significa que el PRM no tiene una concepción, no ha concebido un plan integral y por eso andan dando saltos y a lo loco. El teleférico, que es una oferta complementaria en materia turística, recuerden que hicimos una primera protesta, después se hizo una segunda protesta, después le celebraron el cumpleaños, cuando parece que a los 15 días y duró 6 meses para dar una respuesta. Luego, los muchachos vendedores cayeron en el gancho. Vino Paliza y Davidito con toda su calma y le dijeron, no hay problema, 15 días, vamos a hacerlo. Paliza prácticamente le quita el proyecto a David. Sabe que el teleférico es una dependencia de turismo. Pero Paliza, como vio negocio ahí, le quita el proyecto a David. Y mientras los vendedores buscan un técnico y cotiza 20 y pico de millones de dólares para rehabilitar con modernidad el teleférico, Paliza busca otro y le meten a 60 y pico de millones. Bien, parece que había grasa, como dice la canción aquella, llegó la grasa. Bien, saludos para Omega. Entonces, en ese sentido, y para Paliza, entonces en ese sentido, cuando hicimos la última marcha, que los vendedores no fueron, la hicimos a contrapelo de ellos ahí en el parque, le dijimos no se dejen meter el bobote, no se dejen inyectar, digamos que adormecimiento de PRM. Y Luis Ben Cosme y nosotros hicimos la marcha. Correcto. Y los muchachos no vinieron. Cuando ven que pasa el mes y medio, y los 2 meses y los 3 meses, pero los muchachos marchantes tenían razón, porque nos engañaron. Y ahora andan ellos difundiendo el engaño de Paliza, el engaño de David Collado con respecto a el teleférico. Y el pueblo aún no conoce por qué se detuvo, ni conoce cuánto tiempo durará, ni conoce cómo será el nuevo teleférico. Bueno, este informe aquí es algo que revela. Tremendo, don Víctor. Que lo hemos comentado en varios programas. Claro. Y yo uso la palabra de nuestro colega Hugo y Gilbert. El tigueraje burdo. Es un ahí lo está, burdo. En ese estudio lo está, porque el técnico dice bien claro que se debe invertir el 60% menos lo que Paliza tiene concebido. Segundo, que no había necesidad de hacer el teleférico. Eso es lo y recuerdo que la senadora me dijo aquí, delante de mí, en el parque, un día que hicieron un noticiario en el parque por un aniversario, y dijo la senadora,
la vida útil terminó. Digo, diablo, ¿y cuándo soy especialista en teleférico? Que la vida útil había terminado, porque el esposo, mi querido Chío, sí, yo sé que es ingeniero, pero o sea, que es un técnico, que la vida útil terminó. Pero que hay un teleférico, en este informe se revela, un teleférico en Chile, similar, fabricado por la misma Serena Tanfani. Eso sí se mantiene, no tiene necesidad de tener vida útil. La única obsolescencia que presentaba nuestro teleférico es la capacidad para la demanda. Simplemente, que en vez de 6 gente, que quepan 12. No había que cerrarlo tampoco, no, para podía nada. haberse estado trabajando en el proyecto de mejora sin haber hecho ese atentado. Claro, sí, a la economía de Puerto Plata y al propio turismo. Es un atentado, ese término correcto, pero oiga esto, Víctor, ya el teleférico hacía como 7 meses que se había rehabilitado y estaba certificado para operar, cuando se quedaron la gente enganchada allá arriba. Se invirtió un dineral. ¿Me entendió? Esa compañía estuvo 31 meses dando mantenimiento y supuestamente ya todo estaba en control. Claro. Y sale de golpe y porrazo que esto no sirve. Claro. El PLD cambió cable, cambió planta, metió asfalto, hermoseó la parte del vegetal, de los vegetales, de los jardines allá arriba. Y nunca tuvimos 6 ni 7 meses con el teleférico fuera. No, porque es un problema de que es una oferta complementaria que ayuda mucho al turismo. Pero, como quiera, Paliza, estamos cambiando. Bueno, ya finalmente, doctor Crisóstomo, vamos a hablar de la fuerza del pueblo. Toda esta situación sobre la directiva local, las dirigencias, ¿no? Que está fragmentado, un grupo que se ha pandillado, como yo le llamo. Y que dice que tiene estructura, pero no sé por qué no se sometieron al escrutinio para demostrar realmente los músculos que tiene. ¿Qué usted puede decirnos? ¿Cómo no? Brevemente, porque sé que el tiempo está atentando contra nosotros. La Fuerza del Pueblo desarrolló jornadas hermosísimas. La primera fue de 500,000 afiliados a 1 millón. Del 1 a 1,5 millones. Y luego llegamos a los 2 millones. Después de ahí nos envolvimos en 2 exitosísimos congresos. El congreso Franklin Almeida, que Dios lo tenga en gloria, mi querido comportaño amigo mío, y el congreso Tavares Justo. En el de Almeida hicimos la base teórica del partido, novedad, la parte metodológica y estatutaria, y salimos con éxito total. Luego vino lo que tiene que ver con el congreso Aurelio Tavares y procedimos a seleccionar desde la mayoría de las direcciones estructurales, me refiero a direcciones provinciales, municipales, de distrito, en el exterior, perdón, en las 3 seccionales del exterior y en el país. ¿Qué significa? Que terminamos con eso. Pasamos a elegir entonces a la dirección central, exitoso con algunas desfases que se dieron, como el caso de aquí, que no participaron algunos compañeros. Y finalmente hubo 5 provincias para manejarla con consenso, entre ellas está Puerto Plata. En ese sentido, hay disidencias, hay discrepancias, hay sonido, hay ruido que no deben estarse provocando. Yo trato a todos mis compañeros con cariño porque somos todos comandantes y soldados de un solo proyecto, pero entiendo que ya debe buscarse una salida. Tengo entendido que ya la dirección del partido tomó decisiones al respecto y no hay duda de que la Fuerza del Pueblo en los próximos días anunciará la solución del problema y marcharemos juntos. Luego, hay una cosa que debo decir. La Fuerza del Pueblo es el único partido que tiene 2 candidatos, uno que llega casi al 40 y otro que está sobre 50. Omar y Leonel. ¿Qué significa esto? Padre e hijo. Padre e hijo. Que no tiene otro partido ese privilegio. Segundo, un partido que de un 4 y pico llega a un 30. Y luego se intenta colocar y que el PLD en segundo lugar. Esta piraña del 9, Daniel Cántara, que está aspirando a que Abinader le dé el canal 3 y se lo quite a Gómez Díaz, entonces le propone encuesta. Señor, un partido que saca un 30 y juramenta toda la semana, ¿cómo te puede decir que ha decrecido? O sea, ¿dónde está? Entonces esa disidencia se supera, pero repito, la mayor virtud es 2 figuras con las cuales se gana con las 2 sin problema. Hace aquí 5 años que yo hice un vaticinio, que había 3 expresidentes que se ponían la ñoña otra vez. Donald Trump, Lula da Silva y Leonel Fernández. Donald Trump con 30 y pico de expediente por cargos federales y estatales. Lula preso y Leonel Fernández sin expediente y libre. Yo dije, los 3 se ponen la ñoña y ya hay 2. Mi vaticinio va avanzando. De 3-2. De 3-2. Y el tercero va. Ahora, ¿qué sucede? Que el PRM tiene una dificultad seria. ¿Cuál es? No tiene figura ni en capacidad ni en términos de popularidad para competir ni con Leonel ni con Omar. Es un gran dilema que tiene. No prenden. Pero no solo que no prenden, que también le apagaron los motores. Porque cuando intentaron salir, que Abinader lo convocó, le dijo Paliza, no, usted no puede estar haciendo campaña. Renuncie que quiera hacer campaña. Y luego Abinader ratifica eso. O sea, lo tienen frenado. Un error garrafal desde el punto de vista politológico de parte de Paliza y de parte de Abinader. No sé qué tienen ellos debajo de la manga, pero tienen los tipos frenados. Mientras en materia orgánica, que no es proselitismo,
Que la gente, Leonel está en campaña. No, Leonel está sumando estructura. Eso no lo prohíbe la ley. Cierto. La ley prohíbe proselitismo. Sí. Fulano presidente, pero la ley sumar adeptos y hacer juramentaciones orgánicas a ningún partido se lo prohíbe. Por esa razón es que la Fuerza del Pueblo ya le está mirando como el atentado a la continuidad del PRM en el poder, y ellos tienen esas dificultades. No tienen candidato ni en capacidad ni en popularidad para competir ni con Leonel ni con Omar, y tienen una especie de cadena de desgracia en los últimos meses que no pegan una. Cadena de desgracia. De desgracia, una cadena que tiene como 8 eslabones. Esa cadena de desgracia, sencillamente, que va desde carestía hasta narcotráfico y desde problema eléctrico hasta lo que tiene que ver con asuntos de corrupción a la franca, entonces lo tiene a ellos como esos aviones que van en picada. Y lo dudo que caigan en agua, van a caer en tierra. No es en... Lamentablemente. Bueno, doctor Crisóstomo, realmente con usted conversar, pues Muchas gracias. el tiempo resulta limitado. Muchas gracias. Hemos escuchado todo el concepto de la olla del querido. Sí, señor. Hemos Que continúan varios capítulos más. navegado por diferentes áreas y realmente les agradecemos su tiempo que compartiera con nosotros en nuestro espacio en la Ruta con Víctor. A ustedes, amigos que nos siguen, gracias. Suscríbanse al canal, denle like y sigan en la Ruta con Víctor. Nunca abandonen esa ruta, que es la que la lleva a la información correcta y veraz. Gracias. Hasta el próximo episodio.